Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. Bueno, en primer lugar, quisiera disculpar a nuestro director general, Pedro Villena, que estaba previsto que presentara hoy la conferencia, pero por un tema de último momento no ha podido estar hoy con nosotros. Bueno, el título de la conferencia de hoy, Destrucción y tráfico de bienes culturales en Oriente Medio, va a estar a cargo de Alejandro Noguera Borel, un experto en temas de arqueología en la zona de Oriente. Y bueno, este es un tema que desde Casa Árabe nos interesaba especialmente. Ya en marzo hicimos una conferencia en Córdoba sobre patrimonio cultural y conflictos bélicos, pero precisamente después de los últimos acontecimientos, las destrucciones a cargo del Estado Islámico en Palmira, nos pareció relevante convocar al experto de hoy para que nos hablara en detalle sobre este tema. Sin más, voy a leerles brevemente su biografía para aquellos que no le conozcan. Alejandro Noguera se licenció en Historia Antigua por la Universidad de París IV Sorbonne y en Arqueología Clásica Oriental por l'École Pratique des Hautes Études de París. Diplomado en Lenguas Clásicas Orientales por la Sorbonne y por el Colegio de Francia. Posee también un máster en Museología por la Universidad Complutense y es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Valencia. Pues sin más, paso la palabra a Alejandro para que nos cuente en detalle. Muchas gracias, Elena. Yo quería también agradecer a Pedro Villena, director general de Casa Árabe, y también a Eduardo López Busquets, el anterior director general, que fue quien inicialmente me invitó para dar esta charla de esta tarde. Bien, la destrucción del patrimonio y el tráfico de bienes culturales en Oriente Medio. La inestabilidad en Oriente Medio, desde las guerras de Afganistán, la de Irak, luego la primavera árabe, la guerra civil de Siria y finalmente la emergencia del Estado Islámico, han facilitado la destrucción del patrimonio histórico y el tráfico ilícito de antigüedades en esta zona, que es particularmente rica en ellos por ser la cuna de la civilización. Siempre ha habido robo de antigüedades y comercio ilícito en todas partes, inicialmente por la propia población que vive en estos países, pero progresivamente ha ido organizándose cada vez más y ha ido realizándose por mafias cada vez más internacionales. Sin embargo, ha vuelto a aparecer un fenómeno que creíamos cada vez más atenuado, el de la destrucción de la cultura por razones políticas y religiosas. Sin embargo, debemos recordar en todo momento que lo primero y lo más importante son las personas. Son y deben ser. Ante la tremenda crisis de refugiados que estos conflictos han creado y siguen produciendo, no debemos olvidar que, si bien el patrimonio cultural material es de vital importancia, gran parte del patrimonio inmaterial viaja en la mente de estos refugiados que ahora están llegando y han llegado a nuestras fronteras. Así hay que recordar que el patrimonio constituye la memoria histórica, el inconsciente colectivo, la pérdida de patrimonio cultural de los pueblos constituye sus raíces y a menudo también, cuando lo destruyen, se desea borrar sus derechos y se desea borrar el derecho a reivindicar sus territorios si algún día deseasen volver a ellos. Voy a plantear esta charla en tres partes. Primero analizaré la cuestión de la destrucción del patrimonio y el tráfico de bienes culturales analizaré el problema en sí, después indagaré en las causas. ¿Por qué se causa destrucción? ¿Por qué se causa tráfico? Y finalmente, ¿cuáles son las soluciones que se han planteado
y si éstas han tenido algún efecto o pueden tenerlo a cierto plazo. Bien, hablemos del problema. El problema tiene varios enfoques. El primero sería la destrucción del patrimonio de manera voluntaria por razones religiosas. La destrucción del patrimonio cultural proviene históricamente, en numerosos casos, de una voluntad religiosa de realizarlo. Ya ocurrió en el Imperio Bizantino, durante el período iconoclasta, en los siglos VII y VIII, en los que, de manera voluntaria, se destruyeron numerosos mosaicos, numerosos íconos, la mayoría de las estatuas, etc. Y eso basándose en un pasaje de la Biblia, del Éxodo, en particular el Éxodo 24, en el que se decía: no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. Es decir, en la Biblia sí que hay explícitamente un pasaje en el que se considera que no se deben crear imágenes. También Savonarola, en Florencia, o el protestantismo en su nacimiento propugnaron la destrucción de las imágenes. Y el protestantismo sigue siendo anicónico. En cuanto al Islam, se plantea la cuestión si realmente el Islam está en contra de las imágenes. El mismo Mahoma destruyó figuras de deidades y de santos politeístas cuando entró en la Kaaba, acusando su veneración de pecado de idolatría. Sin embargo, en ningún pasaje del Corán aparece una condena directa y clara de las imágenes. Sin embargo, en la Sunna, en la tradición, sí que hay condenas explícitas de las imágenes. Con lo cual es un debate que aparece desde los principios del Islam. Por lo tanto, es posible encontrar en la tradición artística islámica imágenes antropomorfas, incluso de Mahoma. Aquí tenemos a Mahoma, que guía a Abraham, a Moisés y a Jesús en un manuscrito persa. Existen numerosos ejemplos de Mahoma y de diversos profetas en la tradición islámica representados. Sin embargo, siempre son representados en ámbitos seculares, jamás en espacios religiosos, o muy rara vez. Sin embargo, a través de esta restricción se ha generado un cierto pudor a lo largo de los siglos por la representación de imágenes humanas en general, y en ciertos periodos y en ciertos lugares en Oriente Medio se ha evitado cualquier tipo de representación. Estos son los orígenes de la voluntad de destrucción de bienes culturales en Oriente Medio por cuestiones religiosas, pero también existen otras razones. Existe también la destrucción de patrimonio involuntaria por cuestiones de ignorancia, principalmente por ignorancia, pero también por encontrarse en teatros bélicos. Por ejemplo, durante la guerra de Irak hubieron numerosos casos de robos, de destrucciones en museos, por una razón muy simple, porque el ejército americano despidió a la policía iraquí. Y por otra razón también muy simple, porque no se plantearon que había que defender los museos, ni los sitios arqueológicos, ni la mayoría de los monumentos. Al no defenderlos, buena parte de la población, hubo una parte de la población que los defendió por su cuenta, y hubo otra parte de la población que encontró que era una buena ocasión para robar piezas de ellos, por cuestiones de pobreza. Bueno, veremos después las razones de ello. Por otra parte, las propias tropas estadounidenses ignoraban totalmente qué bienes había que proteger, y a veces ellos mismos
dañaban las propias piezas. Dañaban las propias piezas porque no sabían cómo se protege una pieza, o porque las tocaban, o porque, como en este caso, montaron un campamento junto a la antigua Babilonia. A veces montaron campamentos sobre yacimientos arqueológicos, andaban sobre ellos, etc. No lo hicieron con una voluntad de destrucción, lo hicieron por pura ignorancia. Luego está la cuestión puramente militar de los daños colaterales, en este caso culturales y de patrimonio. En una guerra, si en muchos casos las personas no preocupan en exceso, mucho menos los bienes culturales. Progresivamente, durante la guerra de Irak, hubo una unidad especializada del ejército americano que fue informando a las tropas sobre cómo debían tratar los bienes culturales, cómo debían comportarse ante la defensa de los museos, etcétera, etcétera, y que fue marcando los objetivos a defender. Pero desgraciadamente tardaron demasiado y en muchos casos ya era demasiado tarde para defenderlos, y en otros casos la educación no caló lo suficiente. Existen otros casos de personas bien intencionadas que intentan defender yacimientos o intentan defender bienes, pero que no tienen la suficiente información. Aquí tenemos, por ejemplo, un arqueólogo aficionado, Walid Al-Akkad, de la Franja de Gaza, que recupera bienes arqueológicos y se los lleva a su casa, y que ha convertido su casa en una casa museo. ¿Hace bien o hace mal? Por una parte, si la aviación israelí bombardea una casa, pues en vez de que estén por la calle o en vez de que alguien los coja y los venda, es mejor que se los lleve a su casa. Por otra parte, cuando hace una excavación de aficionado, lo que está es extrayendo las piezas de una estratigrafía y restándoles totalmente la información estratigráfica, es decir, la información que les rodea. Pero en la Franja de Gaza, con los medios que tienen, con la situación que viven, ¿qué otra cosa puede hacer? Bueno, pues es una situación muy compleja. Es muy difícil juzgar si este señor lo que está haciendo es un bien o un mal para el patrimonio histórico. Finalmente, los americanos en Bagdad, en la Segunda Guerra del Golfo, ya aprendieron del caso de la primera y defendieron los museos, defendieron los monumentos y defendieron los bienes, el patrimonio histórico. Quizá demasiado tarde, pero bueno, en este caso al menos, bueno, pues lo defendieron. Finalmente nos encontramos con el problema del robo y del tráfico de bienes culturales. En el plano económico, el tráfico de bienes culturales es, junto al de drogas y armas, uno de los de mayor importancia económica del mundo. Y esto lo dice Irina Bokova, secretaria general de UNESCO, y también la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Algunas fuentes calculan que el monto anual que representa este tráfico podría alcanzar los 6.000 millones de dólares, aunque es tremendamente difícil de calcular, puesto que, bueno, como todo tráfico ilegal, pues no se puede cuantificar con exactitud. El pillaje de los sitios arqueológicos, el robo de obras religiosas, el crecimiento sin precedentes del mercado del arte en el mundo, el crimen ligado a la circulación de bienes culturales y a la financiación de actividades militares terroristas son temas que preocupan tremendamente a la comunidad internacional, puesto que son una vía de blanqueo de capitales de muy diverso tipo y porque, como veremos, como hemos comentado y como veremos más tarde, son una vía de financiación de grupos terroristas y de estados como el Estado Islámico.
A menudo, además, la dificultad de transporte de las grandes obras, de las grandes piezas o de monumentos enteros, provoca que se mutilen. Ya lo vimos, ya ocurrió en la Primera Guerra del Golfo, cuando se robó en el Museo de Bagdad, que se mutilaron estatuas para poder vender tan solo los bustos. Y sigue ocurriendo. Es una forma de poder transportar una parte de la estatua, una parte vendible, y se desecha el resto. También se desmembran grandes mosaicos para venderlos troceados, se reparten colecciones de monedas, etcétera, etcétera. Y así se dispersan, perdiéndose su información arqueológica. Del mismo modo, en muchos casos, los traficantes van a buscar en las mismas fuentes, es decir, en los yacimientos arqueológicos. En este caso, destrozan totalmente la estratigrafía, porque lo que van a buscar es la obra, la pieza, la obra de arte. Diseminan los objetos y a estos no les adjuntan la información de su proveniencia, porque a menudo al coleccionista no le importa, no le interesa. Una pieza arqueológica no es tan solo una bella obra de arte, es sobre todo un contenedor de cultura. Al arrancarlo de su contexto arqueológico, lo que están haciendo es sacrificar totalmente la pieza. Una obra de arte es una punta del iceberg. Si se le arranca de su estratigrafía, están, por una parte, quitándole totalmente la información de su proveniencia, toda su información histórica, todo su contexto, pero también están restando a esa estratigrafía, a ese lugar, toda la información que esa obra podría dar. Una moneda nos sirve a los arqueólogos para datar ese estrato, con lo cual podríamos dar toda la información de datación, toda la información de proveniencia, etcétera, a ese estrato. Una moneda podría darnos una información sobre con quién comerciaban esas personas. Los arqueólogos lo que intentamos es reconstruir la historia de la civilización. Al llevarse las piezas, lo que están haciendo es destruir la memoria colectiva de esa civilización y del pueblo que ha creado esa civilización. Entonces, al final no solo están robando una simple pieza, están masacrando todo el pasado de esa cultura. A menudo no les importa porque los pueblos que viven en esos lugares, ya no son los descendientes de esa civilización. Los griegos que vivían en buena parte de Oriente Próximo ya no viven allí. Y los romanos que estuvieron después, los persas que estuvieron en una parte de Oriente Próximo, ahora ya solo están en Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, poco les importa. Luego veremos que, más bien al contrario, lo que quieren es borrar sus huellas. Si entramos en la cuestión de las causas, en la segunda parte, es decir, en el por qué se destruye el patrimonio y por qué se trafica con bienes culturales en Oriente Medio, hay diversas razones. Evidentemente, una de ellas, como hemos podido ver, sería el fundamentalismo religioso. Si hablamos de destrucción, por lo general, el fundamentalismo religioso, en particular el del islamismo radical, que es el que en estas últimas épocas es el que está más en boca de todos, ha sido en la zona de Oriente Medio la principal causa de destrucción de bienes culturales en estos últimos años. Como ya he apuntado, existe una base en la tradición y en las costumbres en la que algunos han encontrado y encuentran legitimidad
religiosa para este tipo de actos. Un ejemplo muy conocido por su monumentalidad es el de los Budas de Bamiyan, en Afganistán. Estas gigantescas estatuas del arte greco-budista que esculpieron griegos en Asia Central, ayudados por indios en el siglo V y VI, algo que se suele ignorar, es decir, que fueron el fruto del sincretismo religioso, que fueron el fruto de la unión de diversos pueblos en una época muy tardía para que los griegos aún estuviesen trabajando en esta zona. Fueron destruidas en 2001 por el gobierno talibán, al ser consideradas ídolos. Además, hicieron un comunicado de prensa como muy jocoso, diciendo que cuánto les había costado esto, porque eran muy sólidas, habían sido talladas en la misma roca y, bueno, pues las dinamitaron y luego tuvieron que acabar destruyéndolas con tanques, disparándoles con tanques. Ahora existe un proyecto para rehabilitarlas o para reconstruirlas, pero bueno, evidentemente no serán como los originales. Pero los hechos que están más en la mente, creo, de todo el mundo ahora mismo, están ocurriendo en Siria y son consecuencia de las destrucciones, son obra del Estado Islámico. En varias entrevistas que me han realizado hoy me preguntan, ¿pero qué es el Estado Islámico? ¿Quiénes son estos señores? ¿De dónde salen? Entonces, bueno, pues quizás sea interesante recordar un poco sus raíces. Para ello hay que remontarse a 2002, cuando el fallecido Abu Musa al-Zarqawi, un jordano, creó el grupo radical Tawhid wa al-Jihad. Un año después de la invasión en Irak, liderada por Estados Unidos, al-Zarqawi juró lealtad a Osama Bin Laden y fundó Al-Qaeda en Irak, que se convirtió en la mayor fuerza insurgente durante los años de ocupación estadounidense. Sin embargo, después de la muerte de al-Zarqawi en 2006, Al-Qaeda creó una organización alterna llamada el Estado Islámico de Irak y Siria, que en inglés tiene las siglas de ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, y Daesh es el acrónimo en árabe, que es como piden los estados árabes que les llamen, porque además, según parece, tiene un significado despectivo hacia ellos. Fue en 2010 cuando Abu Bakr al-Baghdadi se convirtió en el nuevo líder, reconstruyó la organización y realizó múltiples ataques en Irak. En 2013 se unió a la rebelión contra el presidente sirio Bashar al-Assad junto al Frente al-Nusra, y en abril de ese año se fusionaron las milicias de Irak y de Siria. Fue creciendo el Estado Islámico en poder y en influencia, tomando el control del norte de Irak y del noroeste de Siria, y fue entonces en 2014 cuando fundaron el califato. Un califato es un Estado que desde el punto de vista del Islam pretende recibir la obediencia de todos los creyentes. Aunque solo tenía una presencia inicial en Irak y en Siria, hoy en día ya tienen apoyo en Egipto, en el Sinaí en particular, en Pakistán, en Mali y en Libia. Y de hecho ha habido destrucciones de patrimonio en Mali y también en Libia por parte de milicias que les apoyan. Abu Bakr al-Baghdadi, su califa, según recientes noticias de la semana pasada, podría haber fallecido.
Un año después de proclamarse el califato, el Estado Islámico se volcó en levantar una estructura para administrar su territorio. Tras conquistar en junio de 2014 Mosul y Raqqa, esta organización controla zonas que en Irak y en Siria, que unidas tienen una extensión mayor que el Reino Unido, aunque la mayor parte es desértica, es superficie desértica. Tienen un ejército, tienen un cuerpo de policía y tienen que asegurar la comida, el abastecimiento de comida, de electricidad, de agua, etcétera, de su población. Y para eso hace falta dinero. Tienen que financiarse. El Estado Islámico, en esta nueva fase, ya no es una organización militar solo, ya no es, como algunos siguen proclamando, un grupo terrorista, es un Estado. Entre sus acciones, entre su voluntad está el aplicar la ley islámica, la Sharia, y de manera estricta, aunque en los últimos tiempos, al tener que gobernar un Estado, completo, pues parece que están aplicando la ley islámica de manera un poco menos estricta. Pero tenemos que preguntarnos si sus objetivos son únicamente religiosos al destruir los bienes culturales, al realizar estos vídeos que hemos podido ver en los medios de comunicación. Si lo fueran, destruirían los bienes sin más. No necesitarían realizar estos vídeos ni esta propaganda que hemos visto. Y además no lo harían progresivamente, como estamos viendo que lo hacen, por ejemplo, en Palmira. Destruirían todo y ya está. Las campañas de destrucción del Estado Islámico se iniciaron en el 2014, en Irak, tras la toma de Mosul, donde destruyeron diversos lugares de culto, en particular al principio lugares de culto chiitas. Hay que recordar que el Estado Islámico es fundamentalista, no integrista. A menudo se confunden los dos términos. Los fundamentalistas lo que quieren es volver a los fundamentos de su religión o a lo que ellos consideran que son los fundamentos de su religión. Quieren volver a lo que ellos creen que era la aplicación del Islam de sus antepasados. Y en ese sentido, para ellos los chiitas, al ser ellos sunitas, son a veces los consideran peores enemigos que los cristianos o que otras religiones. Entonces formaron unidades específicas llamadas Kata'ib Tazwiyah, batallones de liquidación, para destruir patrimonio. Estas unidades tenían que identificar y destruir el patrimonio que consideraban más peligroso. Y su primer objetivo fue el de destruir los lugares de culto de los chiitas. En Mosul empezaron por destruir las mezquitas de los chiitas, no reconvertir, no cambiar, no, destruir los lugares de culto chiitas. Y posteriormente destruir las tumbas veneradas de los chiitas, porque consideran que toda veneración de una persona, toda santificación de una persona es politeísmo y por lo tanto hay que destruirla. Estos son razones religiosas. Les da igual que sea arte, les da igual que tenga un valor de cualquier tipo. No, en este caso su objetivo es claramente la destrucción de un lugar por razones religiosas. Posteriormente, entre estas destrucciones destruyeron, por ejemplo, la tumba del profeta Daniel en Mosul, que era una tumba venerada por las 3 religiones del libro, también la del profeta Jonás. En algunos casos permitieron que algunas mezquitas sunitas, de las que ellos consideraban que era sunismo desviado, permanecieran en pie
y lo que hacían era destruir los elementos decorativos, llegando incluso a arrancar versículos del Corán porque mencionaban a Dios. Y mencionar a Dios se consideraba, y cito, una forma errónea de creatividad que contradice las bases de la Sharia. Varios imanes que se opusieron a estas exacciones fueron asesinados. Porque, como veremos, también dentro de los objetivos de estos grupos de destrucción estaba también el asesinar a las personas que podían simbolizar a nivel religioso o a nivel cultural un peligro para sus objetivos. En Libia, varios santuarios sufíes fueron destruidos en 2015 y también, aunque nos salimos ya del ámbito de Oriente Medio, pero en Mali, recientemente en Tombuctú, se han destruido varias tumbas y también se han destruido varios libros de las famosas bibliotecas de Tombuctú, aunque muchos han sido enterrados y han sido salvados por la propia población. En cuanto a lugares de culto cristianos, en 2014 se destruyeron, según ellos han reivindicado, todos los lugares cristianos de Mosul, tanto de culto asirio como de culto nestoriano y de culto armenio. El resto de lugares cristianos de la parte de Irak que controlan también van siendo destruidos sistemáticamente. En Siria, los lugares de culto de cristianos armenios van siendo destruidos, aunque tenemos menos información al respecto. En cuanto a los yacimientos y bienes culturales de la antigüedad de la ciudad asiria de Nínive, ha sufrido bombardeos y destrucción directa de estatuas y de bajorrelieves. En Siria, en la ciudad de Al-Raqqa, la antigua Kalinikon, se destruyó una puerta siria flanqueada por lamasus. Los lamasus son estos leones alados de faz antropomorfa asirios. Y bueno, pues se han destruido varios. También aquí en el Palacio de Nimrod, en Irak. Son del siglo VIII. Luego otros objetos y estatuas asirias y persas de época sasánida fueron destruidos en el Museo de Mosul, en Irak, consideradas heréticas. De esto se difundió un vídeo de las destrucciones del Museo de Mosul, en Irak, y en algunos casos también se destruyeron copias en yeso. El Ministerio de Cultura iraquí dijo que transmitió un comunicado diciendo que ninguna era una copia en yeso, pero no es cierto. Sí que hay algunas que son copias en yeso, en particular 3 estatuas sasánidas, cuyos originales están en el Museo de Bagdad. Pero bueno, eso no quita con que el resto de las destruidas pues, eran de tremendo valor. Lo mismo pues se ha destruido en Nimrod, en Dursarukin, y no sabemos más, pero sí que sabemos que el Estado Islámico controla el 20% de los sitios arqueológicos de Irak. Para culminar estos horrores, pues tenemos las noticias de Palmira, que son las más recientes. Patrimonio de la humanidad, aunque varios de los lugares que he citado, son patrimonio de la humanidad, o eran. Hatra no lo he citado, pero Hatra también fue destruida. En Palmira empezaron destruyendo el templo de Baal Shamin, que tenemos aquí, o que teníamos. Luego el templo de Bel,
Aquí tenemos imágenes de satélite del antes y del después. Y finalmente, la semana pasada, el arco de triunfo romano, el arco de entrada, también fue destruido. Aquí tenemos los mausoleos de Tombuctú. El mismo jefe de antigüedades de Palmira, que tenemos aquí, Khalid al-Assad, fue decapitado por las fuerzas del Estado Islámico tras ser torturado para que les revelase dónde se hallaban los tesoros. Y entonces aquí podemos pasar a la siguiente cuestión. En todo momento, en realidad, se ha buscado el saqueo de bienes culturales. Es decir, ¿por qué hacían estos vídeos? ¿Por qué la destrucción ha sido progresiva y no sistemática? Pues en realidad, ¿y por qué se han destruido a menudo las piezas más grandes y las piezas que no eran fácilmente vendibles en el mercado internacional? Pues en realidad porque estos vídeos eran propagandísticos. En muchos casos, el poder emitir estos vídeos, por una parte, evidentemente era para, como he comentado antes, destruir la memoria histórica, pero por otra parte era una cortina de humo para poder sacar al mercado todas las piezas que eran más pequeñas, todas las piezas que tenían una facilidad de venta mayor, las monedas, las estatuillas, todo lo que era cerámica, etc. Han ido apareciendo piezas de este tipo, en eBay han aparecido en anticuarios, han aparecido en subastas. Y claro, es muy difícil saber si estas piezas provienen de colecciones privadas y estaban ya en colecciones privadas desde hacía muchos años, o si son piezas recientemente robadas, excavadas, etc. Cualquier turista que viaje a Jordania, a Petra, o que viaje al Líbano, le ofrecen a menudo en cualquier esquina piezas que, si no es experto, no sabe si son falsas, si son verdaderas, aunque evidentemente se las ofrecen como verdaderas. Y hay gente que compra. Entonces, bueno, cuando hablemos de las soluciones, pues trataremos sobre cómo evitar esto. Uno de los argumentos también que los guerrilleros, las milicias que destruyeron las tumbas de Tombuctú comentaban al destruir estos mausoleos era que decían que estaban en contra del turismo, porque consideraban que el turismo promovía el libertinaje y que, por lo tanto, era malo y que era mejor destruir cualquier cosa que ayudase en el futuro a que pudiesen venir extranjeros. Otra de las razones, otra de las causas de la destrucción de bienes culturales es simplemente la ignorancia. A menudo, cuando se han arado campos a los arqueólogos, pues luego cuando hemos llegado se nos ha revuelto el estómago porque nos han cambiado toda la estratigrafía. Pero eso, bueno, pues no lo han hecho adrede. Tienen que vivir, tienen que sobrevivir. Cuando se ha plantado después, eso me ha pasado donde yo excavo, en la República de Macedonia. Nos pasó exactamente eso. Nos araron y el Servicio Forestal Macedonio nos plantó, y cuando llegamos allí pues teníamos toda la estratigrafía cambiada totalmente y en muchos casos cerámicas rotas y restos destruidos, y no lo habían hecho adrede, era simplemente que no sabían que ahí había algo. Bueno, y lo habían hecho las autoridades públicas. Eso es destrucción de patrimonio por pura ignorancia. También, a menudo,
quienes venden restos no saben que en realidad están destruyendo su patrimonio, que están destruyendo su pasado, que están destruyendo su posibilidad futura de vivir de ello a través del turismo. Esa es otra de las causas de destrucción y de venta que están basadas en la ignorancia y que cuando veamos las soluciones pues veremos que se pueden solventar. Sin embargo, si hablamos de venta y tráfico, la causa principal es y siempre ha sido la pobreza, fundamentalmente la necesidad. ¿Por qué un agricultor, por qué cualquier persona en la mayor parte de los países de Oriente Medio vende bienes encontrados, ni siquiera robados, en la mayor parte de los casos es encontrados, y en otros casos robados? Es porque lo necesita, es porque necesita comer, necesita dar de comer a los suyos. ¿Por qué durante una guerra, si obtiene esos bienes, los vende? Pues porque antes de emigrar pues intenta sobrevivir. Y bueno, pues si acaba siendo un refugiado, antes de nada, pues intenta obtener dinero para pagar a quien le vaya a transportar. Es la pobreza. Siempre ha sido, tanto en los países de Oriente Medio como en el resto del mundo, ha sido siempre la principal causa. Finalmente, y casi por último, otra de las causas es lo que llamaban los romanos la damnatio memoriae. La damnatio memoriae era el borrar las huellas de una persona, pero también se ha extendido a grupos étnicos o a razas enteras, a pueblos enteros. Es intentar hacer como si un pueblo jamás hubiese existido. Lo hicimos nosotros con los musulmanes aquí en España, de Al-Ándalus. Destruimos sus mezquitas, destruimos absolutamente todo lo que recordase que por aquí habían pasado los musulmanes. Y bastante a conciencia, casi no queda nada. Se ha hecho en los Balcanes. Yo cuando he excavado allí, en Macedonia, pues a menudo en Albania, por ejemplo, en Albania si encuentran restos que son tracios, enseguida los quitan rápido por si pudiese algún búlgaro o algún serbio poder decir que esa tierra es suya. O en Grecia se ha hecho con restos de otros pueblos balcánicos, no vaya a ser que los reivindiquen, y en todos los Balcanes ocurre esto. En el Cáucaso ocurre también, y en todas las zonas donde cualquier pueblo pueda reivindicar un territorio. Pues bueno, pues es lo mismo está ocurriendo. Lo mismo está ocurriendo ahora en Oriente Medio, y lo mismo ha ocurrido en Israel y sigue ocurriendo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se intenta borrar las huellas de la existencia de un pueblo. En Turquía, en general, las huellas de griegos a menudo se han intentado borrar. Hoy ya no, porque se ve que ya han comprendido que el turismo es una fuente de ingresos muy importante. Pero hasta que se ha comprendido eso en muchos países, y en Grecia pocos restos turcos quedan. Es una forma, desgraciadamente, de borrar la existencia. Borrando los restos, borrando la memoria, se evita que esos pueblos puedan volver. Los refugiados que están saliendo ahora mismo de Siria y que esperan volver algún día, pues esperarán poder reivindicar su suelo, sus casas, de alguna manera. Si se destruye su patrimonio cultural, pues quizá se espera que no puedan reivindicarlo. Y la última causa es el afán de posesión de bienes, el poder enseñar en su salón una bella estatua, una bella pieza de cerámica, etcétera. Cuando un íbero en la antigüedad en España quería enseñar una cerámica ateniense para poder
tener un cierto estatus social, ya se había empezado con esta manía. Cuando un galo hacía lo mismo, pues ya se empezó esa trayectoria. Hoy en día pues existen coleccionistas que compran piezas, pagan mucho dinero por estas piezas y no les importa que haya muerto gente y que, bueno, no les importa pensar, no se dan cuenta que detrás de estas piezas hay mafias internacionales, que detrás de la obtención de estas piezas se esté financiando a veces a estados que podrían estar financiando también a grupos terroristas. Entonces, al pagar piezas obtenidas a través del tráfico internacional, quizá esté pagando a un grupo terrorista que acabe poniendo una bomba en la puerta de su casa o en un centro comercial, al cual va a ir él o sus hijos o sus seres queridos. Y entonces la concienciación, luego veremos en las soluciones, es tremendamente importante. Por ello, siempre digo que la pieza, esa bella pieza, no es más que la punta del iceberg. El objeto de arte es algo que debe dar que pensar a los coleccionistas. El afán de posesión de bienes es algo que es una de las causas más importantes de la destrucción del patrimonio y de este tráfico de bienes. Entre las soluciones hay varias. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, aquí tenemos varias imágenes de expolio arqueológico, sobre todo en España. ¿Y cómo solucionamos? Evidentemente lo ideal, pero es totalmente utópico, sería evitar los conflictos armados. Pero creo que tendremos que dejarlo correr para la ciencia ficción. La ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo sería la prevención. Primero hay que prevenir. El siguiente sería la protección. Hay organizaciones, por ejemplo, como los Blue Shield. Los Blue Shield es una organización privada, internacional, que protege el patrimonio in situ. Se autoproclaman como el equivalente cultural de la Cruz Roja. Su credo es la Convención de La Haya y de 1954 es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, y se dedican a proteger museos, sitios arqueológicos, bibliotecas, archivos, monumentos, en caso de que estén en peligro. Por ejemplo, en Libia lo que hicieron es, cuando iba a haber un bombardeo de fuerzas estadounidenses, marcaban con láser los yacimientos, los puntos que iban a ser cercanos a donde se iba a haber un bombardeo, y así los aviones pues ya sabían dónde no tenían que bombardear. Es ético, sabiendo que al lado hay poblaciones con personas que a veces sí que recibían daños colaterales. Bueno, pues hay otras organizaciones que sí que se dedican a marcar esas poblaciones. Bueno, ellos se dedican a esto. Por ejemplo, el director del yacimiento de Leptis Magna en Libia atrajo ganaderos a Leptis Magna para que las cabras pastasen. Y bueno, pues así no atacaron Leptis Magna. Eso es una forma local, con medios locales y bueno, bastante inteligentes para que no ataquen. Lo siguiente es la educación y la información. Este es un método bastante, bueno, pues la formación de la conciencia es absolutamente fundamental. Pienso que debemos llegar a un punto en el cual la posesión de antigüedades ilegales no se debería ver a nivel social como algo sofisticado, como algo premiado socialmente. Si se formase un consenso social alrededor de esta idea,
pues llegaríamos probablemente, y sobre todo si se alarmase a la población sobre el peligro que puede suponer la posesión de bienes culturales ilegales, pues probablemente no se comprarían tan fácilmente. Del mismo modo, hay que concienciar a la población a la población local, a la población de origen, sobre el peligro de perder su imaginario colectivo, sobre el peligro de perder su patrimonio y sobre el bien que puede ser el poder tener a futuro un turismo, un desarrollo a través del turismo. Por otra parte, existe la represión. Pero hay que tener cuidado con la represión, porque el zar Alejandro III, por ejemplo, de Rusia, pensó que era muy astuto cuando creó un edicto diciendo que todo aquel que se encontrase con oro escita sería condenado a muerte. Consecuentemente, todo el mundo que tenía oro escita lo fundió y así pues tenía oro, no oro escita. El resultado es que no tenemos casi ningún objeto de oro escita hoy en día y eso pues es bastante lamentable. Pero no por ello no debe haber política represiva y bueno, pues se debe perseguir con el máximo rigor el comercio ilegal, pero bueno, pues eso debe hacerse a través de la cooperación entre agentes. El Museo Getty, por ejemplo, fue bastante inteligente. En un momento dado lo que hizo fue decir, porque claro, los museos son otros de los grandes compradores de bienes ilegales, entonces hay museos más o menos conscientes o más o menos éticos. El Museo Getty dijo, bueno, pues todos los bienes de los últimos 15 años vamos a cooperar con las autoridades y los devolveremos a sus lugares de origen, siempre que los lugares de origen no nos reclamen los bienes de 15 años hacia atrás. Bueno, pues ¿es ético o no? Bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero al menos ellos hicieron eso, hay otros que ni siquiera. Bien, la cooperación entre agentes. Para combatir estos problemas y sensibilizar al público y a los gobiernos, la UNESCO adoptó hace 4 décadas la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir, impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Hasta la fecha la han ratificado 120 estados y constituyó el primer reconocimiento internacional de que un bien cultural no puede considerarse una mercancía como las demás. La Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales supuso un instrumento pionero en la legislación internacional con el objetivo de frenar el tráfico ilícito de estos bienes. España la ratificó en enero del 86 y desde entonces ha trabajado estrechamente con UNESCO y con Interpol y con otras organizaciones para frenar este tráfico y para restituir los bienes que encuentra. Los museos deben ser protagonistas en esta lucha y el Código de Deontología del ICOM, el International Council of Museums, aplica esta convención. Los comités internacionales del ICOM participan en una misión que ya ha creado una base de datos de piezas para que las aduanas, las agencias internacionales puedan identificar estas piezas. Gracias a esta red de profesionales pues, se han encontrado ya piezas y bueno, pues se siguen encontrando. Este esfuerzo internacional lo que ha conseguido es que en febrero de 2015 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobase la resolución 2199 en la que se pide a Interpol y a UNESCO y a otras organizaciones que apoyen los esfuerzos que
llevan a cabo los países miembros para prevenir el tráfico de bienes culturales iraquíes y sirios robados. Por otra parte, recientemente se ha mantenido una reunión internacional en Lyon donde han participado expertos internacionales de diversas organizaciones, entre los cuales también estaba la Guardia Civil Española, para colaborar y para extender el uso de un sistema, el Object ID, es decir, como una especie de pasaporte o de carnet de identidad para las obras de arte y los objetos, que se pretende extender a todas las obras de arte, desde el mismo yacimiento, desde que se encuentra una obra de arte, hasta también todas las obras de arte que tienen los coleccionistas en casa. Claro, para ello hará falta legislaciones específicas en cada país y que obliguen a todo el mundo a fichar sus obras y a declararlas. Seguro que se encuentra mucha resistencia por parte de muchos estados y por parte de muchas personas en los estados, porque sería revolucionario el fichar todas las obras de arte del mundo, públicas y privadas, pero probablemente sería la solución, sería la única manera de conseguir esto. Pero ya veremos si esto es posible. Están apareciendo piezas de las que se han robado, de las que han desaparecido en Siria y en Irak. Sin embargo, lo que se echa de menos es una labor de concienciación colectiva en los países de origen y en los países de llegada. Como decía, una obra de arte antiguo no es más que la punta del iceberg. Tiene un valor estético innegable, pero esto no es más que un pálido reflejo de lo que en realidad representa. El patrimonio de una civilización es su devenir colectivo, su pasado y el pasado de las personas que lo construyeron. Los dictadores siempre han tendido a intentar borrar el pasado artístico e histórico de los pueblos que desean dominar, ya que aniquilando sus manifestaciones creativas, borran su memoria y así son más manejables. La cultura es el principal enemigo del libre albedrío. El arte es una de sus principales manifestaciones. Y la diversidad histórica, étnica y religiosa debe ser anulada por todo ser absolutista. El hecho de que además resulte ser una fuente de financiación para adquirir armas y mantener dicho Estado absolutista no puede más que ser un argumento decisivo para que intermediarios y compradores se convenzan de que sus ilícitas ganancias o el mero gozo de la posesión de una pieza artística acabarán volviéndose contra ellos. Muchas gracias.